Psychostress, donde tus miedos se hacen presentes. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada de Psychostress. Después de unas pequeñas largas vacaciones, reestructurando un poquito y pues con la disponibilidad de tiempo, ya que pues tanto Jesús como yo por ahí tenemos ciertas cosillas laborales que pues a veces nos impiden regresar en tiempo y forma como quisiéramos, pero aquí estamos, ya un poco tarde, pero esperando que hayan tenido un inicio de año bastante bueno y que pues siga prosperando el año tal cual ustedes quieren. Del otro lado, del otro micrófono, se encuentra mi compañero Jesús. ¿Cómo estás? Bien, ya con ganas de regresar a esta segunda temporada que pues se vienen cositas chidas, dirían por ahí, se vienen cositas. Así es, se estuvo platicando mucho, se estuvo pues obviamente estructurando qué era lo que vamos a traer para ustedes durante esta segunda, nueva temporada. Y pues vamos a empezar el día de hoy con un tema bastante interesante, un poquito retro para los que empezamos con la era, con el boom del internet, pero que sin duda alguna marcó pues una pauta interesante en todo lo que tiene que ver en lo paranormal, o por lo menos en los relatos paranormales de hoy día. Así que Jesús, hoy traemos, pues podríamos decir que el top 3 de las creepypastas en lo personal más interesantes que hubo durante todo este boom de las creepypastas. Me imagino que obviamente te tocó pues vivir también esta parte del boom de las creepypastas. Así es. Bueno, ya con eso de que en las nuevas generaciones a todo le cambian el nombre, ¿verdad? Porque pues esto ya era, antes se le llamaban leyendas urbanas, pero ahora ya más enfocado con la viralidad de las redes y todo eso, pues el nombre es creepypastas, que pues me imagino, o como por ahí más adelante Ulises va a explicar, pues las creepypastas son prácticamente las leyendas urbanas de la red. Así es. Antes de comenzar con el tema, mi Ulises, también informarle a la gente que nos escucha que en próximos episodios estaremos presentando a un nuevo integrante que va a estar por aquí. Veremos si es una temporada o se va a quedar más o qué rollo, para que próximamente le den la bienvenida a un nuevo integrante aquí a Psychostress, que pues va a aportar ahí 2-3 cosillas interesantes. Muy interesantes por ahí. Sí. Entonces, pues, para no hacer el cuento tan largo, o más bien para no hacer el podcast tan largo, pues vamos a adentrarnos en este rollo. Como dijo mi compañero Ulises, el tema de hoy van a ser creepypastas. Al final traemos ahí 3 que nos parecieron de las un poquito más interesantes y tal vez unas que no son tan escuchadas, ¿verdad? Así es. Pero pues el chiste aquí es debatir sobre el tema y al final pues dejarles esas creepypastas. Y ustedes al final, ahí les voy a dejar una cajita para que nos cuenten cuál es su favorita o que nos digan cuál otra quisieran que por ahí estar escuchando en otro podcast aquí con nosotros. Así que mi Ulises, a ver, arráncate con el tema. Vamos a darle y vamos a comenzar, así es, con una pequeña introducción sobre todo este mundo de las creepypastas para dejar un poquito en claro. A lo mejor hay personas que escuchan el podcast y pues no tienen idea que es una creepy, pero aquí aclaramos el punto. Desde nuestra niñez se nos hizo de conocimiento de ciertos relatos que en aquel momento nos llegaron a espantar, aterrar e incluso hasta quitarnos el sueño, conocidos como leyendas. Pero con todos los cambios y la evolución de los medios tecnológicos y el pensamiento humano, nos hemos ido dando cuenta, hasta cierto punto obviamente, de que simplemente estos relatos formaron parte del folclore de nuestro estado, de nuestro país, de nuestra ciudad. En este episodio, no solo queremos revivir las fantásticas historias que de niños o de niñas pudimos haber escuchado y que después durante la adolescencia pues nos mantuvieron despiertos meditando sobre lo que habíamos escuchado durante toda la noche. Incluso mismos relatos que te pudieron haber hecho ver figuras humanoides por la noche, pero que sin duda alguna te han hecho la persona curiosa de conocer qué tan cierto pueden ser estas historias o estos relatos. Pero para poder entrar en contexto en este tema, vamos a entender rápidamente qué es una creepypasta. El internet ha facilitado mucho las cosas, para bien y para mal. De la misma manera
que podemos obtener información útil sobre cómo preparar una receta o ver videos de gatitos. También podemos estremecernos con historias de miedo, tales las creepypastas. Las creepypastas son historias que se han ido popularizando entre los últimos años, estas convirtiéndose en un elemento muy interiorizado en la cultura adolescente, especialmente las culturas de geeks, otakus e incluso ya los fallecidos emos, no tan literal obviamente. Así que vamos a entender un poquito qué quiere decir una creepypasta. Esta palabra, creepypasta, es un acrónimo de la palabra creepy, espeluznante o aterrador en inglés, y el término copy-paste, que muchos estamos familiarizados, que es copiar y pegar, haciendo referencia a que son historietas que se comparten entre las redes mediante un simple clic. Son historias de terror que en la mayoría de ocasiones son cortas, aunque a veces se han hecho hasta libros de ellas, que son compartidas viralmente a través de páginas web, correos electrónicos, mensajes en aplicaciones de mensajería instantánea. No siempre vienen escritas o en forma de narración, dado que algunos creepypastas se presentan en forma de imágenes, videos o incluso videojuegos que supuestamente llegan a estar malditos. También hay creepypastas sobre supuestos capítulos finales de series que nunca se dieron a conocer, o capítulos perdidos de series infantiles que, debido a lo turbio que eran, fueron celosamente escondidos por sus creadores para evitar controversias. De creepypastas hay cientos, con lo cual los orígenes de cada uno de ellos son muy variados. Lo que sí tienen en común es el origen del género. Aunque el acto de contar historias de terror es algo que forma parte de la naturaleza humana, en forma de mitología o en forma de cuentos para aleccionar a los niños, el género creepypasta empezó a tomar forma a finales de los años 90 y fue durante la década de los 2000 en el que se le dio ese nombre. El término finalmente fue acuñado en el popular sitio web 4chan alrededor del año 2006. Las primeras creepypastas que se escribían de forma anónima eran textos que bien se publicaban rutinariamente en diferentes páginas web o bien eran compartidas por correo electrónico. Primeros creepypastas consistían en rituales, anécdotas personales y leyendas en torno a videojuegos, series de televisión o imágenes malditas. Las primeras creepypastas tenían que tener como elementos esenciales credibilidad y realismo, aunque claro, estas incorporándoles algo sobrenatural o tétrico. Que de hecho yo me imagino, Jesús, que tú recordarás que en los tiempos del correo, del Hotmail, en aquel primitivo Hotmail, te pasaban las típicas cadenitas de que yo sufrí un accidente y si no compartías esta imagen a tales horas de la noche, me iba a aparecer y te iba a llevar conmigo. Bueno, te digo, güey, que ahora las nuevas generaciones le cambian el nombre a todo, porque eso estamos hablando que ese correo llegaba en los 90s. O sea, aquí mismo dice que el término creepypasta se adoptó a partir de la década de los 2000, que Así fue es. en 4chan, en 2006 creo, ¿no? Sí. Pero para los old school, para los vintage, para no decirnos viejos, que tuvimos Hotmail o que utilizábamos bastante tiempo el Hotmail o el correo, el mail, Sí. llegaban cadenitas acá de que, como dices tú, yo soy una... Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una que soy una niña que vivía a gusto con sus padres y en un viaje, bla, 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 pasó algo aterrador, la niña murió y este mail está maldito, reenvíalo a 10 personas, si no en la noche te visitaré, o se va a morir tu mamá, o se va a morir tu perro. Sí, sí, sí. Cosas por el estilo, güey. Sí, claro. Incluso después, no sé si recuerdas cuando empezó, esos mails eran antes del uso del celular, todavía no es celulares. Sí, claro. Cuando empieza todo el uso del celular, que empieza a ser un poco más accesible a las personas, yo recuerdo que estos mensajes ya no llegaban solo por mail, ya te llegaban en mensaje de texto. Era un spam de que de repente te llegaba tanto mensajes como para extorsionarte de que yo soy el duque de no sé dónde chingados, pero mi herencia de 30 millones, solo necesito que tú me mandes un mensaje con tus datos para que tú lo cobres y te quedas con la mitad. Y dices, no mames. Sí, 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 claro. Y después llegaban los mensajes típicos de que cuando Telcel fue el primero en lanzar eso en México, si no me equivoco, de los mensajes multimedia, güey, que ya te mandaban una imagen.
y se bajaban las fotos de la página que hablamos hace tiempo de Radio Fórmula, de La Mano Peluda, y bajaban imágenes de fantasmas que había ahí y te lo mandaban con un texto que decía: esta imagen está maldita, reenvíala a 10 de tus amigos o si no vas a morir en la noche de una manera horrible. Entonces, todo esto de la cultura de las leyendas urbanas, como se le llamaba en aquel entonces, pues viene a reforzar lo que me decía mi compañero Ulises, que a partir de los 2000, con el uso de la tecnología y la implementación, me imagino que de las redes sociales, se empieza a llevar esta cultura, se le puede decir, de las leyendas urbanas, ¿cómo se puede decir? Se pega, como su palabra lo dice, a las redes sociales y pues ya le cambian el nombre y adopta el nombre de creepypasta. Porque prácticamente es lo mismo que pasaba en los 90s con los mensajes de texto, con los mails. Así es. Entonces, pues para que entiendan un poquito, desde ahí comienza así como que el boom de lo que serían las creepypastas. Entonces, tras aparecer pues este término en 4chan durante los últimos años de los 2000 y en la década siguiente, el género tomó una forma más definida, esto ganando más popularidad e incluso influyendo más allá del internet. Para el año 2008 se creó el sitio creepypasta.com, la gran web referenciada del género, en donde se compartían no solo los creepypastas más famosos, sino que también existieron usuarios que podían compartir sus propias anécdotas, sirviéndoles como una especie de megaforo de lo espeluznante. Los años más tarde tomarían forma como Creepypasta Wiki y la Wikipedia del género, al igual que también un foro en Reddit titulado No Sleep. Aunque si bien no existe una clasificación sistemática de los creepypastas, sí se le pueden englobar las historias en diferentes tipos, esto de acuerdo al elemento principal o el contexto que cause miedo. Las principales son conocidas como leyendas urbanas, estas en donde el narrador cuenta una leyenda que da miedo, una historia acerca de un extraño evento. Puede tratarse de algo que le sucedió al propio narrador o algo que le pasó a un amigo de un amigo de un amigo, siguiendo la fórmula de muchos creepypastas. Existen también los diarios, en donde la historia es contada como si fueran las páginas de un diario personal, siguiendo un orden cronológico o a veces no. Esto añadiéndole más realismo y hace que el lector se ponga en la piel de quien ha vivido los supuestos eventos. Existen también la de los rituales. Estas suelen venir en forma de instrucciones, ya sea por correo electrónico o en imagen compartida en redes sociales como Facebook y Twitter, las que les mencionamos hace un instante. Suelen indicar que se deben hacer unas acciones en concreto para evitar un misterioso mal, y por regla general indican algo así como: compártelo con 10 conocidos o esta noche se te aparecerá el hombre del saco. También existen los episodios perdidos, mismos que son bastante recurrentes, y de hecho, casi ninguna serie se salva de tener algún supuesto episodio que no llegó a ver la luz. Se trata de capítulos que, por lo turbios que eran, los creadores decidieron no emitirlo, especialmente si la serie es infantil. Lo curioso de este tipo de creepypastas es que son, en realidad, los más creíbles. Hay muchas series a las que se les atribuían episodios perdidos que eran creepypastas que, en realidad, existieron y con el paso del tiempo salieron a la luz. Algunos ejemplos de ello lo tenemos en series como los Rugrats, El Laboratorio de Dexter, Pokémon y otras series que todavía están por confirmar como Bob Esponja, Los Simpsons, Cat Dog, entre otras más. Existe también la parte de videos ocultos, parecido al caso anterior, solo que los videos ocultos hacen referencia a videos colgados en plataformas como YouTube o Dailymotion que fueron censurados por lo gore que eran o porque se hacía algo muy perturbador. Existe también la categoría de juegos malditos, que esta sería como que la última o la última de las principales 6, que son historias basadas en algún videojuego famoso, que se dice que alguien modificó para que fuera realmente perturbador, que estarían muy lejos de ser introducidos en un juego oficial de la misma saga. Es sorprendente incluso la cantidad de creepypastas que existen sobre juegos de Pokémon que han sido modificados para que estén malditos, como por ejemplo Pokémon Lost Silver, Pokémon Beta Zombie y la historia de los 151 cartuchos de Pokémon que son malditos. Y eso es solo por un ejemplo.
también existen otros de videojuegos populares, como lo es el caso de Sonic con Sonic.exe y Tails Doll. Conociendo ya un poco la historia del origen de las creepypastas, vamos a adentrarnos ahora sí en el mundo suspensoso, por decirlo de una forma coloquial, y terrorífico. Esto es, pues, las historias más populares, más aterradoras del mundo de las creepypastas. Y es aquí donde, querida audiencia, vamos a compartirles las historias que nosotros descubrimos o que fuimos viendo y que nos resultaron más interesantes de acuerdo al mundo de las creepypastas. Que siento yo en lo personal, Jesús, que fueron las creepypastas como que más completas en su momento y que en realidad pues sí te llegaron a enganchar, ¿no? En esta cuestión de atraparte en la historia, de que sí te tomaras el tiempo de leerla y pues de disfrutar de la creación de alguien. No sé tú qué opinas. Así es, y para darle un poquito de un preámbulo a lo que vamos a empezar a narrar más adelante, pues como decía aquí mi compañero Ulises directo en lo que estaba diciendo, o sea, hay diferentes tipos, desde leyendas urbanas, diarios, rituales, episodios perdidos. Por ejemplo, aquí de los recientes, bueno, de los 2000 para acá estuvo el del suicidio de Calamardo, si te acuerdas. Así es. Que por ahí se hizo viral también el video. Todo eso, videos cortos, pues que se hicieron virales en YouTube, Dailymotion, pues podría ser Obedece a la Morsa en aquel entonces, que era de los primeros que hubo en YouTube. ¿Qué otro que recuerde así está terrorífico? Había uno que era una carita, el que de hecho la máscara que sale al final de Obedece a la Morsa, una máscara de metal con ojos rojos. Había un audio que duraba creo que 30 o 40 segundos, donde era una cancioncita bien tenebrosa y se hablaban así como que en otro idioma medio feo, que supuestamente si lo escuchabas de noche se te aparecía algo, cosas por el estilo. Sí. Entonces, y como les decía, antes de las redes sociales, pues teníamos leyendas urbanas que hoy se catalogan como creepypastas, como por ejemplo la que decía en unos episodios de la primera temporada del tazo de Elvira, que el tazo maldito, que si te colgabas ese tazo, te salían las abritas, pues Elvira iba a aparecer en la madrugada. Es cierto, no me para acordaba de ese asesinarte, güey. relato. Y ojo, estamos hablando que esto sucedía en los 90s, en 1994. Para toda la chaviza actual que nos escucha, en aquella época tú comprabas unas sabritas con unos 50, un peso con 50 centavos, y adentro venían unos tazos que en aquel entonces eran de plástico, porque después salieron unos de metal. Pero los primeros eran de plástico, y Elvira pues era un personajazo que nosotros veíamos en las caricaturas de los Looney Tunes. ¿Sí es Looney Tunes? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces ella era, a grandes rasgos, para no hacer largo el episodio, pero vamos a ir explicando un poquito. Elvira, su personaje, era una niña, literalmente, que traía un vestidito azul, era pelirroja, con un moñito azul en la cabeza, que tenía una calaverita arriba. No sé si se fijaron, pero tenía una calavera ese moño. Y ella era muy, ¿cómo se podría decir, mi Ulises? Era muy cariñosa, pero de una manera muy efusiva con los animales. Sí. Entonces cuando los abrazaba, prácticamente los asfixiaba. Esa era su característica. Ella abrazaba, por ejemplo, a Bugs Bunny, lo abrazaba y se veía que se le saltaba la cabeza, los ojos, así como en una señal que lo está asfixiando. Sí. Y, ay, que eres un conejito, que eres... Entonces, en aquel entonces, la chaviza de aquel entonces, que era medio punk, Sí. se agarraban los tazos que más le gustaban, le hacían una perforacioncita y se lo ponían ya sea de pulsera, de llavero o en el cuello. Se dieron muchos casos. En aquel entonces no había el acceso a la información como lo hay ahorita, hay que recalcar esto. Pero en aquel entonces en los periódicos, en las noticias, se dio varios casos, no sé si eran ciertos por lo mismo que les comento, de varios niños que amanecían asfixiados y traían el tazo de Elvira en el cuello. Entonces empezó a ser como una histeria colectiva, como a darle ya el nombre de leyenda urbana, de que si te pones ese tazo en el cuello, pues era probable que Elvira en la madrugada fuera por ti y pues te ahorcara. Ese es a grandes rasgos el creepypastas de los 90s. Vamos con el chupacabras también, que era un monstruo que chupaba el ganado en todo el territorio mexicano. Claro. En la época de los 90s. Después se dijo que era una cortina de humo de un presidente, que no vamos a decir su nombre para que no nos bajen el podcast, pero saludos si nos escucha, patrocínanos, usted qué tiene con qué. Ojalá y nos escuche. Después pues se llama pegándose más a la tecnología, más para los 2000,
empezaron los mensajes subliminales en canciones de Gloria Trevi, Juan Gabriel, que si lo ponen al revés, y ya por eso deben obedecer, o cosas así. Sí. Que pues eso creo que sería, no sé si en el audio también se le llame igual que en las imágenes. Ya es que en una imagen cuando proyectan, por ejemplo, que una cara del diablo en el humo, se le llama pareidolia. Sí, claro. No sé si en el audio sea igual, pero me imagino que sí, pues al poner palabras, muchas palabras en una canción, ponerlas en reversa, pues quiérelo o no, las vocales y todo eso va a terminar formando una palabra, una estrofa que si le pones mucha atención y ya con la idea en la cabeza de que algo dicen, pues te puedes asemejar esos mensajes, ¿no? Claro. O sea, Tengo en entendido Gloria que Trevi, Juan Gabriel y todo eso. Tengo entendido que ese término al que tú te refieres, bueno, no sé cómo es en español. Yo lo llegué a escuchar en inglés en algunos programas que obviamente eran de índole paranormal, perdón, que trataban también este caso como oculto o misterioso. Se le conoce como backmasking. En realidad no sé cuál sea la traducción al español, pero ese es el Pero término. sería algo parecido a las paraidolias, ¿no? Ajá. Ese es el término que se le acuñó a esta técnica de que escuchabas mensajes, escuchabas otras cosas y ponías la canción al revés, que ahí fue donde le surgió lo de los mensajes subliminales. Y de hecho, entrando también en rápido para pasar a las historias, este contexto de creepypastas famosas, de hecho, hace algunos años atrás, unos 2 aproximadamente, quizás me estoy equivocando, se le dio nuevamente el boom del programa de buscar personas en Canal 5, del servicio a la comunidad. Uy, sí. Estamos hablando del famosísimo caso de Selene Delgado. Sí, O sea, Simón. también esa historia es parte del mundo de las creepies. Pero creo que estamos es el hablando claro que eso fue en ejemplo. los 90, ¿verdad? También. Exacto. Y estamos hablando que ese puede ser el claro ejemplo de lo que una creepypasta fue en su momento. O sea, que mucha gente creyó que sí fue cierto y que el cambio de rostro y todo ese rollo es parte de la misma historia. Entonces, No, creo que el ejemplo más claro es Selene Delgado. No, y hay creepypastas que la gente con menos edad que la de nosotros piensa que se inventó en esta época de las redes sociales. Exacto. Y tienen años. Déjate desbloquear otro recuerdo, güey. O sea, por ejemplo, ahora traen, no sé si fue no sé en qué programa de televisión salió lo de Bienvenido al Mundo del SIDA. Claro. Sí. Que mujeres se enamoraron de un vato, las llevaba a un motel, se acostaban con él y cuando despertaban había un letrero escrito con sangre en un vidrio que decía Bienvenido al Mundo del SIDA. Pues esto viene, me imagino, desde los 90s, cuando en cines y en ciudades grandes, en metrópolis grandes, que tienen transporte público del metro, pues había el rumor de que había personas que llevaban jeringas con sedimentos de sangre infectadas con SIDA. Entonces pasaban y te picaban y pues ya te infectaban. Esto es desde los 90s. Desde ahí viene ya la nueva creepy, que esa ya fue una creepypasta como tal, porque se fue en el auge de las redes sociales lo de Bienvenido al Mundo del SIDA. Sí. Entonces hay mucho. No voy a mencionar el programa ni la televisora, porque esa televisora y ese programa se encarga de utilizar todos esos temas para hacer los episodios de tipo telenovela. Ahí está Rosa. Exactamente. Otra Y leyenda también, urbana que fue... perdón, dime. No, iba a mencionar precisamente de esas leyendas la de la típica historia de que amaneces en una tina de baño con hielos. Con que te falta un riñón. Exactamente. Bueno, eso ya hay cosas que son medio verdaderas con el incremento en la delincuencia que hubo y que sigue habiendo, pero sí, bueno, claro. ese es otro tema. Sí, ese es otro tema, claro. Pero en su momento, cuando, bueno, por decirlo de una forma elegante, no se daba tanto hablar de ese tipo de cosas en las noticias, pues como que a veces sí llegabas a decir, está muy fantasioso. Pero como tú lo mencionas, con el incremento de la violencia y toda la cuestión que se está viviendo actualmente, pues ya no resultaría raro. Ya no sería tan sorprendente. Así es. Y otras de las leyendas urbanas que nos tocó por la época cuando estudiamos en la secundaria, era la leyenda urbana del Ronald McDonald. Para todos los chavos que les gusta el McDonald's, anteriormente en la época de los 90s y principios de los 2000, si no me equivoco, en todas las sucursales de McDonald's afuera había una banquita con un Ronald McDonald de fibra de vidrio puesto ahí con el brazo extendido sobre el banco
y tú llegabas a tomarte fotos, que era cuando empezaba, yo creo, las cámaras tipo Cybershot Sí, o cámaras instantáneas. Sí, sí, sí. Y ya posteriormente, pues los celulares. Entonces, cuando empezó el auge de los celulares, empezaron a grabar cosas extrañas, como este payaso, pues, para no estar mencionando la marca. Este payaso de repente parpadeaba, o de repente incluso hay uno donde voltea la cara, o se mueve, o se escuchan ciertas psicofonías que dice: estoy muy cansado, estoy cansado, jefe. Estoy cansado, Bueno, no. jefe. Muy, muy cansado, o yo también, o sea, y se fue haciendo una bolita de nieve de varios casos hasta crearse la creepypasta como tal de Ronald McDonald, donde este payaso pues ya atacaba a varias personas. En la actualidad, no te hablo de más de 10 años, por ahí se filtró un video donde el payaso, pues, del último McDonald's, donde hay un payaso, o había, que sí ya se ve como que agrede a alguien. No sabemos si es montaje, porque en cuanto se usó de manera tan común las cámaras, pues obviamente con la tecnología a la mano, pues empezaron a hacer bastantes montajes. Sí, Pero es una de las razones por lo cual esta empresa de comida rápida retiró de todos sus sucursales este payaso que tenían en la banquita. De hecho, creo, si mal no me equivoco, nada más en las sucursales principales, o sea, la primera que se abrió y las primeras franquicias que estuvieron en Estados Unidos, creo que aún hay, pero a nivel mundial ya en ninguna hay este personaje en las bancas, ya no está. e incluso removido de los anuncios. Creo que ya no he vuelto a ver ningún anuncio del payaso. Con él no, y de las últimas creepy que vamos a nombrar ahorita, te digo, me voy acercando más a las fechas para darle preámbulo a los que vas a contar. Claro, claro. Ya llegando casi a los 2000, bueno, estas vienen de los 80s, que pues era un mito urbano que se les daba dulces con drogas a los niños. Por ahí de los más recientes es de uno que se llamaba el Video 1444. Esto ya en la época de YouTube. Oh, cierto. Ese video por ahí supuestamente es aterrador y todo el rollo. Y uno que es de los principios de YouTube, del 2005 más o menos. Este también te vas a recordar. Y no sé si todavía existe el canal, creo que lo cerraron. Del canal de YouTube que se llamaba Usuario 666. Sí, lo Esa recuerdo. fue de las primeras creepy que llegaron a nosotros con el uso de celulares muy precarios para lo que tenemos en la actualidad, que apenas tenías un acceso a YouTube. Entonces Sí. era lo que había, lo de ese usuario. Después de ahí, bueno, en ese usuario había videos que era una imagen roja con una máscara, creo, si no me equivoco, una cara de un diablo, algo así. Sí, creo que sí. Y se oían ruidos como de gente gritando. Ponían de repente música donde se veía como gritos, asesinatos y cosas por el estilo. Nada gráfico. Perdón, pero el audio que estaba ahí era muy perturbador. Entonces, pues sí, ya este fue de los últimos viejitos, se podría decir. Sí, Porque claro. ya este canal como que se fue quedando en el olvido. Pues ya de ahí en más te vienes ya a los 2000, al auge de las redes sociales, y ya te topas con Slenderman, con Jeff the Killer, con The Rake, Smile Dog, todas esas creepypastas que pues son recientes, si se puede decir. Sí. Incluso algunas como la de Slenderman, creo ya le hicieron película, ¿no? O serie. Sí. Y The Rake, creo que también. Que esa está buena, ¿eh? Bueno, Sí, de ahí hecho dicen que el Rake es como que una adaptación de Mothman. ¿cómo se llama? No, de los Skinwalkers, ¿no? Por el tipo de forma humanoide que tiene. Sí. Cierto. Creo. Por Sí. cierto, tenemos un capítulo hablando para que vayan a escucharlo. De ahí en más, pues viene el experimento del sueño ruso, que por ahí creo que tienes algo de ese estilo, ¿no? Así es. El De suicidio hecho, de Calamardo, que es como lo que hablábamos en un episodio perdido que por ahí se filtró, donde Calamardo termina suicidándose. E incluso creo que está el video en redes sociales. Creo que todavía lo pueden ver. sí, creo que sí. Creo que todavía está. Entonces hay bastantes creepies de últimamente. Bueno, a partir con el auge de las redes sociales, pues se vinieron arriba suficientes creepypastas. Y entonces Ulises nos trae aquí algunas que vamos a ver qué tal están. Así es. Como lo comentaba Jesús, hay infinidad de historias de ese tipo. Pero el episodio de hoy
Rescatamos 3 de las más retro, por decirlo así. Desconozco si sean tan retro, pero sí entran en la categoría de pioneros del género creepy como tal. Así que vamos a empezar con la primera. Y esta se titula Gateway of the Mind, o su traducción, La puerta de la mente. Era 1983. Un equipo de científicos estaban a punto de realizar uno de los experimentos más importantes de sus vidas. Teorizaban que si a una persona se le priva de todos los sentidos, como la vista, el oído, el olfato, sería capaz de percibir la presencia de Dios. Creían que los sentidos obstruían la unión de nuestra conciencia con el reino de los cielos y que nuestro cerebro está conectado con él a través del pensamiento. Había llegado el momento de llevar las teorías en práctica, y para eso convencieron a un anciano para ser el sujeto de prueba. El primer paso era eliminar toda percepción sensorial. Para ello, realizaron una compleja operación donde los conectores encargados de enviar la información a los sentidos fueron cortados. El anciano seguía vivo y podía moverse, aunque ya no podía ver, escuchar, saborear, oler ni sentir. Pero antes se le fue anunciado de que no podía escuchar, pero podía hablar, así que debía hacerlo, ya que debían conocer qué era lo que pensaba en su mente, mientras lo monitoreaban, con varias máquinas conectadas a su cuerpo. El anciano comenzó a hablar en voz alta acerca de su estado actual. En los primeros días afirmó estar escuchando susurros y frases incoherentes que no entendía. Los científicos asumieron que eran los inicios de una psicosis y prestaron poca atención a esos síntomas. 2 días después, el hombre afirmó poder escuchar a su difunta esposa y hablar, y que podía mantener una conversación del todo hasta que el hombre comenzó a hablarles de algunos parientes fallecidos. Contaba con datos personales que solo ellos conocían en ese momento. Varios de los investigadores se sintieron atemorizados y decidieron abandonar el estudio. Una semana después, él comenzó a mostrar signos de ansiedad e inquietud. Decía que las voces eran abrumadoras. Su pensamiento no paraba de ser agitado con cientos de gritos que se negaban a dejarlo. Su angustia era tal que comenzó a golpearse contra la pared. No resistía aquel bombardeo constante que lo acosaba. Los científicos decidieron suministrarle sedantes para que pudiera escapar de aquellas voces. Al dormir, eso funcionó durante 3 días, hasta que el hombre aseguró que los muertos también habían entrado en sus pesadillas. Cada vez más estaba angustiado y exhausto. Intentó arrancarse los ojos con la esperanza de volver a sentir algo. Histérico, gritaba que las voces eran insoportables, que le hablaban del infierno y del fin del mundo. A partir de ahí comenzó a repetir: no hay cielo, no hay perdón. Al mismo tiempo que rogaba que quería estar muerto. Los científicos estaban convencidos de que estaba muy cerca de acabar con el experimento, por lo que ignoraron completamente todas sus súplicas. La siguiente fase dejó al hombre sin la capacidad de formular frases coherentes. Había enloquecido completamente y comenzaba a arrancarse la piel a mordidas. Entonces, los científicos decidieron atarlo a la cama. Después de varias horas de lucha, el hombre dejó de moverse. Tenía la mirada fija en el techo y dejó sus ojos. Comenzaron a brotar lágrimas silenciosas. Finalmente giró su cabeza y, a pesar de que él no podía ver, él realizó un contacto visual con un científico y le susurró mientras daba su último aliento. Y estas fueron sus últimas palabras: he hablado con Dios y Él nos ha abandonado. Está bien intensa la historia. Sí, está muy chingona, güey. Y si te fijas, hay muchos creepies que hablan acerca de experimentos con humanos, güey. Sí. O sea, el del sueño, ¿qué? El experimento del sueño de los rusos.
Estamos hablando de, bueno, creo que esto sería como que la contraparte del hombre que viajó al infierno, ¿no? Sí, completamente. Que ya ves que también esa creepy está muy buena. Incluso grandes youtubers como Dross y Sí. de cabeza y todos esos rollos han hecho videos de este caso en específico. Creo que vi uno Claro. de cabeza y del de El hombre que viajó al infierno. Creo que lo vi con Dross. Saludos a los dos colegas. Ojalá y algún día podamos entrevistarlos. Pero hay muchos creepies y creo que este es de los mejores. Para mí es es de los que me gusta, el de La Puerta a la Mente y el de El hombre que viajó al infierno. Creo que así se llama, no recuerdo bien. Sí. De hecho, dato curioso, por ahí dentro de la historia se maneja una fotografía que se le adjudica cierta de este señor que estuvo en el hospital y lo encontraron, no sé en qué parte lo encontraron, totalmente con su piel quemada y cosas así. O sea, sí circula una fotografía y le da a esta creepy como que este aire de que chale, puede ser cierto. Sí, hay muchas muy intensas, muy fuertes, que para todos los que nos escuchan vamos a estar grabando varias creepypastas y las vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales, tanto TikTok como Instagram y como Facebook. Así es, como en Facebook Creo también. que también a YouTube como Reels, ¿verdad? Los vamos a estar subiendo Así para es. que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Es algo de lo nuevecito que vamos a empezar a hacer. Creepypastas, historias, por ejemplo, por ahí subimos los asesinos seriales que está en el TikTok. Vamos a subir ya varios videos cortitos, tal vez ya mostrándonos nosotros o tal vez con imágenes, porque mucha gente dice, pues, ¿para qué los quiero ver a ustedes? Mejor pongan imágenes del tema. Entonces, por ahí vamos a estar experimentando a ver cuál les gusta más. Igual estas creepypastas van a estar por ahí subidas en redes sociales ya en el transcurso de estos días. Así es. Y en un futuro vamos a estar grabando la que ustedes nos dejen. Aquí nos pueden dejar en los comentarios de Spotify o en comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. ¿Saben qué? A mí me gustaría que narraran esta. Vamos a tratar de ponerle ahí ganitas para ponerle algunos efectitos de fondo, para poner todo eso. Y hablando de efectos de fondo, Ulises, voy a hacer otro paréntesis, porque justo con este episodio vamos a estar estrenando el fondo oficial, bueno, la música oficial que se va a estar utilizando para el podcast y para los reels que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Así es. Por ahí si tienen ganas de escucharla, pueden pasarse a plataformas. Está totalmente disponible para que la escuchen. Así es, ahí me imagino que cuando busquen Psychos 3 va a aparecer el podcast y el soundtrack de los episodios. Ahí se los dejamos para que le den cariño, para que le den like. Si lo llegan a utilizar por ahí en alguna de sus redes, pues ahí nos etiquetan, no sean gachos. Ahí compártanla. Ahí nos Ya dan promo, próximamente yo creo que se acuerden que existe este yo creo podcast. próximamente estará apareciendo ahí para que lo utilicen en sus historias de Instagram y todo ese rollo. Así es. Pero volviendo al tema, pues sí, es una de las creepies que a mí también me ha gustado. Ya la había escuchado esta anteriormente y está muy buena. Nos traes más creepies, ¿verdad, Ulises? Así es. La segunda creepy que les traigo es una creepy que yo ya había escuchado con Dross en sus famosísimos Dross cuenta 3 historias de terror, que sí se le extraña a veces sí se extraña. Pero sí me tocó a mí escuchar de la voz de Dross esta historia y me resulta a mí en lo personal una historia bastante fantástica. Te pongo en contexto, Jesús, mediante una pregunta. Imagínate que tú tienes un artículo en Wikipedia que habla de ti y que de repente comienzas a darte cuenta de que estás, válgame la redundancia, logrando logros y estos van apareciendo en tu página de Wikipedia, pero de repente empieza a trastornarse la página y empiezan a suceder eventos totalmente desafortunados. ¿Cómo tomarías una noticia de esa forma? Ay, cabrón, o sea que lo que se va escribiendo en la página son cosas que me van a ir sucediendo. Algo así más o menos. Uf, pues sí estaría cabrón, ¿no? Imagínate, pues como tú dices, vas por ahí obteniendo algunos logros y luego de repente te aparece ahí que, no sé, tuviste algún accidente, alguna enfermedad o fuiste atacado por X o Y persona o cosa y que te dices, ay, chinga, esto no ha pasado, y que poco a poco te vayas dando cuenta que ciertas pistas de lo que sucedió vayan sucediendo en tu vida real, válgame la rebusnancia, pues no mames, estaría cabrón, ¿no? Totalmente. Pues este es el caso de Anora Petrova. Existen historias de terror tan impresionantes que parecieran sacadas de la vida real, y esta historia no es la excepción.
Anora Petrova fue una joven que nació en Oregon, Estados Unidos. A los 6 años de edad, empezó a tomar clases de patinaje sobre hielo y a los 10 de patinaje artístico, volviéndose muy buena en ese deporte. Su vida cambió cuando ella cumple los 13 años de edad. En la noche anterior a su primer campeonato, ella estaba muy ansiosa y nerviosa por la competición, así que para distraerse un rato, decidió buscar su nombre en internet. Sorprendentemente, encuentra una página de Wikipedia con todos sus datos. Estaba escrita ahí toda su vida, su nombre completo, el de sus padres, las competencias que había ganado, fecha y lugar de nacimiento, entre otras cosas más. Al seguir leyendo, pudo ver que la sección de logros aparecía que había ganado un campeonato para el cual aún faltaba un día. ¿Cómo era posible que eso aparezca ahí si aún no había ocurrido el evento? Por un momento pensó que era una broma de sus padres y de su club para motivarla a ganar. Sin embargo, ella preguntó a su padre si él había creado la página. Él lo negó rotundamente y ella no le dio más vueltas al asunto. Y ustedes se preguntarán qué fue lo que pasó al día siguiente. Anora fue la ganadora del campeonato y es a partir de aquí que ella ve esa página de Wikipedia y analiza cómo empezó a predecir todos sus triunfos, campeonato tras campeonato. Fue tanta su popularidad que el famoso entrenador Sergei Polukhiev la empezó a entrenar. Su meta principal era competir en los Juegos Olímpicos, así que empezó a entrenar muy duro para lograrlo. Fue tanto su afán por lograr aquel sueño que decidió aprovechar la página de Wikipedia para asegurar su participación en las Olimpiadas. Tras alterar lo que sucedería, Anora actualizó la página, pero en vez de aparecer lo que ella había escrito, se podía leer lo siguiente: Anora Petrova es una pequeña perra egoísta que va a obtener lo que merece. La mejor amiga de Anora, Bree, también estaba postulando para participar en los Juegos Olímpicos de ese año. Ella era la única rival a tener de Anora, la única que sabía que podía ganarle. El día de las pruebas, una de las cuchillas de los patines de Bree se desprendió y salió disparada hacia Anora, cortándole parte de la frente. Todos creyeron que la culpable de aquel accidente fue nada más y nada menos que la joven Petrova, ya que antes de la prueba había tomado prestados aquellos patines de Bree. Ella negó rotundamente aquellas acusaciones, pero nadie le creyó. Entonces, la federación decidió que Anora Petrova no podía volver a participar nunca más en una competencia de patinaje artístico. Su entrenador, Sergei, tuvo que dejarla porque al estar asociado a ella, le había manchado su reputación. Todos decían que Anora había recibido su merecido. La predicción de Wikipedia había ocurrido. Sin pensarlo 2 veces, se comunicó con los administradores de esta web, pero ellos negaron saber de la existencia de su página y pensaban que la joven estaba fabricando aquella historia. Ahora todo había cambiado. Su vida llena de gloriosos triunfos se perdió bajo la sombra de tragedias, una después de otra. Un día, Anora leyó que en su descripción se había actualizado. Anora Petrova es una patética huérfana que se quedó sin padres después de que fallecieran en un terrible accidente. Después de leer esto, los llamó desconfiada para verificar que estuvieran bien. Desgraciadamente, no se escuchaba nada del otro lado del teléfono, solo una espantosa risa a lo lejos. Luego del accidente, pudo verificar que en el teléfono de sus padres no había registro alguno de sus llamadas. Su vida se volvería solitaria después de aquel evento. Cuando recibió la herencia de sus padres, Anora se fue a vivir a Suiza. Dejó el hábito de leer todos los días la página de Wikipedia que tanto daño le había hecho. El éxito regresó a su vida. Tiempo después, audicionó para el Circo de Hielo y volvió a ingresar a la página.
Quería saber si iba a lograr entrar o no. Lo que leyó la destrozó por completo. Anora Petrova falleció un día después de su audición al Circo de Hielo, sin amigos y sin dinero. Tiempo más tarde, el cuerpo de Anora fue encontrado frente a su computadora en Praga, falleciendo el 24 de octubre del 2010, sin explicación lógica alguna. Y ahí tenemos un claro ejemplo de una historia bastante bien elaborada, que incluso si se adentra uno al momento de estarlo leyendo, le causa a uno curiosidad de escribir su nombre y ver si se encuentra algún artículo de Wikipedia. Yo no voy a mentir, yo lo hice en algún momento, honestamente. Fíjate que yo no me he buscado, güey. No sale nada. Yo no me he buscado. Sí, pues no creo que salga nada. Va a salir mi perfil de Facebook, Instagram. No sale un artículo de Wikipedia, eso te lo aseguro. Háganos un artículo de Wikipedia de Psychos 3, no sean gachos. A mí se me hace que esta Ana Petrova, sí se llama así, Anora, ¿va? Anora Petrova. Sí. La seguí un Shinigami, pero con hueva, güey. De esos que escriben mejor en su tablet que en la Death Note. Ya sé. Porque sí está muy de ese estilo, güey. O sea, sí está así como está muy cruel la historia de Anora. O sea, al principio sí dices tú, bueno, ok, qué chido. O sea, y creo que incluso esa parte... Qué chingón, pero luego como que... Sí, dime. No, luego creo que hacen encabronar al ente o lo que está manipulando ese pedo. Porque al querer cambiar ella una cosa, como que sí, cabrón, pues órale, ahí te va, hija de la fregada. Exacto. Y le empiezan a suceder un chingo de tragedias, güey. Sí, como que ahí sin querer hubiera escrito ahí en Wikipedia, compa, ya estuvo, ¿no? Perdóneme. Y ya párale. Porque sí, se le fue con saña, güey. Sí, la neta sí está bien trágica. O sea, es muy buena historia. Y obviamente, pues aquí podemos darle un poquito de chispa de terror al relato y ver cómo un sitio en internet que nadie sabía que existía, pues estaba siendo manipulado y al mismo tiempo se adentraba en la psicología de esta chica y pues le hacía que ocurriesen todos estos eventos, pues. Entonces, es una muy buena historia. O sea, en lo que a mí respecta, me gustó bastante cómo fueron desarrollando el clímax. ¿Tendrás el dato de cuándo fue escrita esta creepy? Fíjate que no tengo el dato exacto, pero por ahí... Pero la ubicaron en una cronología del tiempo muy específica porque si recuerdas por ahí del 2004 en adelante se empezó a poner muy de moda todo lo que son los Juegos Olímpicos de invierno, güey. Todo lo que fue Nagano y todo ese pedo. Sí. De Juegos de Invierno. Y ya ves que aquí pone, falleció el 24 de octubre del 2010. Ajá. Que para esa época, esos años, pues estaba todavía aún había estado muy fuerte todo eso. O a tener reciente todos los Juegos de Invierno. Sí, o sea, estaba el boom de los Juegos Olímpicos en la prepa de invierno. O en la secundaria yo todavía llegaba y en la madrugada me levantaba a ver los Juegos Olímpicos, güey. Sí. O sea... Fue tanto el auge de todo eso del patinaje y todo ese rollo que se hizo hasta una película, ¿no? Jamaica bajo cero y todo ese pedo. Sí, creo que sí. Y está muy bien ubicada en una línea de tiempo muy específica donde en efecto en esa época, en 2010 hacia atrás, fue un auge muy cabrón todo lo que tiene que ver con patinaje artístico sobre todos los Juegos Olímpicos de invierno. Fue muy fuerte. Entonces, la neta está muy bien escrita, muy bien ubicada en una línea de tiempo que pues le corresponde a la historia. Sí, claro. Incluso hasta el nombre de los protagonistas, tanto de ella como su manager, porque en aquel entonces, sin mal no recuerdo, los que dominaban estas disciplinas pues eran tanto rusos como de Noruega, como de Alemania, de por aquellos rumbos que tienen nombres muy particulares como en este caso. Sí. Y te digo, en lo que a mí respecta, dentro de estos tres relatos, yo creo que los tres se llevan, bueno, al menos en lo que me respecta, se llevan esta parte de estar aquí en el episodio porque cumplen como que con esos estándares, ¿no? De ser un relato que está bien estructurado, de que desarrollan muy bien la historia, de que en las primeras líneas que tú lees te atrapa y no puedes dejar de leer. Y para concluir este episodio, vámonos con el relato que resulta dentro de este top 3 mi favorito, al igual que el de La Puerta de la Mente. Y es el famosísimo experimento ruso del sueño, Jesús. A ver, mi Ulises, échale. Así que vamos a empezar. Esto sucede
A finales de la década de los 40, un grupo de investigadores en Rusia decidió averiguar qué ocurría si mantenían a 5 personas despiertas a lo largo de 15 días. Para ello, emplearían un estimulante especial a base de gas. Encerraron a los sujetos de prueba en un ambiente sellado, en el que ellos pudieran monitorear a detalle el uso del oxígeno. Debido a la alta concentración de gas, debían asegurarse de que éste no los matase. En aquella época, todavía no se inventaba el circuito cerrado, por lo que tuvieron que instalar micrófonos y ventanas cuyos vidrios tenían un grosor de 5 pulgadas para poder observarlos. La habitación estaba repleta de libros. Tenían agua, corriente, baño y comida suficiente para que los 5 sobrevivieran por un mes. Además, pusieron cobijas para dormir, pero no había ninguna cama. Los hombres empleados en el experimento eran prisioneros políticos de guerra, considerados como enemigos del Estado, esto durante la Segunda Guerra Mundial. Los primeros 5 días, todo transcurrió bien. Era raro que los individuos se quejaran, pues, aunque era una mentira, se les había prometido que serían puestos en libertad si participaban en la prueba voluntariamente y resistían sin dormir los 30 días. Todas sus actividades y conversaciones fueron monitoreadas, y fue entonces cuando los científicos se dieron cuenta de que, a medida que pasaba el tiempo, comenzaban a hablar sobre recuerdos traumáticos de su pasado. Luego de 5 días, todo cambió. Los prisioneros comenzaron a quejarse de los eventos y situaciones que los habían llevado hasta ahí, y también a mostrar síntomas preocupantes de paranoia severa. Ya no hablaban entre ellos, y en cambio, murmuraban frente a los micrófonos. Extrañamente, era como si todos pensaran que podían ganarse la confianza de sus captores si traicionaban a sus compañeros. Al principio, se supo que esto era un efecto colateral del gas. A los 9 días el primer prisionero comenzó a gritar. Corría por toda la habitación y no dejó de gritar por 3 horas consecutivas. Después, intentó seguir gritando, pero ya solo era capaz de lanzar un grito de vez en cuando. Los científicos llegaron a la conclusión de que se había desgarrado sus cuerdas vocales, pero lo más sorprendente fue la reacción de sus compañeros, o más bien, la falta de reacción. Seguían murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros se puso a gritar. 2 de los hombres que no gritaban cogieron libros para defecar en las páginas y de la forma más tranquila y casual los colocaron encima de las ventanas. Los gritos pararon de pronto, igual que los murmullos en los micrófonos. 3 días más pasaron. Los científicos revisaban frecuentemente los micrófonos para comprobar que funcionaran, ya que consideraban imposible no escuchar ningún sonido estando 5 personas dentro. Los niveles de oxígeno indicaban que todos continuaban con vida. De hecho, el nivel de oxígeno era el necesario para 5 individuos que realizaran un ejercicio físico intenso. Durante la mañana del día 14, los investigadores hicieron algo que no estaba permitido para llamar la atención de los hombres. Usaron el intercomunicador, esperando provocar alguna respuesta en ellos. Temían que hubieran muerto o que se encontraran en estado vegetal. «Vamos a abrir la habitación para probar los micrófonos», anunciaron. «Aléjense de las puertas y recuéstense en el piso con las manos tras la espalda, o les dispararán. Si obedecen, uno de ustedes será puesto en libertad». ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando una única frase se escuchó, pronunciada con completa calma: «No deseamos ser liberados». Esto generó una gran discusión entre los científicos y los militares que financiaban el experimento. Sin lograr obtener más respuestas por el intercomunicador, finalmente decidieron abrir la habitación a la medianoche del día 15. Limpiaron el gas en el ambiente y ventilaron con aire fresco. De inmediato, las voces de los micrófonos protestaron. 3 voces distintas suplicaban por las vidas de sus seres amados que echaran el gas de nuevo. Se abrió la puerta para sacar a los prisioneros. Gritaron con fuerza, igual que lo hicieron los soldados al ver lo que había adentro. Solo 4 de los individuos estaban vivos.
las raciones de comida de los 5 días pasados estaban intactas. Había trozos de carne de las pantorrillas y costillas del 5.º hombre muerto, tapando el drenaje, del centro de la estancia, ocasionando la acumulación de 4 centímetros de agua. Los 4 sobrevivientes también mostraban pedazos de carne y piel arrancados en sus cuerpos. Las puntas de sus dedos exponían el hueso y mostraban destrucción de tejidos, indicando que las heridas no se las habían infligido con los dientes, como sería de suponer, sino con las manos. Al examinarlos de cerca, descubrieron que la mayor parte de las lesiones se las habían autoinfligido cada uno. Los órganos tras de las costillas habían sido extraídos, a pesar de que el corazón, el diafragma y los pulmones continuaban en su sitio. Tanto la piel como buena parte de los músculos que protegían las costillas habían sido arrancados, dejando los pulmones al descubierto. Podían ver cómo el tracto digestivo de los 4 prisioneros funcionaba, haciendo la digestión. Entonces se percataron de que estaban digiriendo su propia carne, la que ellos se habían arrancado y devorado en los últimos días. Por lo general, las instalaciones eran asistidas por militares de las fuerzas especiales rusas, pero con todo y eso, varios de ellos se negaron a volver a la habitación para sacar a los prisioneros. Y ellos, a pesar de todo, gritaban e insistían en que se los dejara dentro, rogando y exigiendo a la vez que se encendiera el gas para no quedarse dormidos. Sorprendentemente, los tipos se resistieron como animales durante la intervención. Un soldado ruso murió al ser mordido en el cuello por uno de ellos. Otro fue herido de gravedad al recibir una mordida en la arteria femoral por parte de otro. 5 soldados más fallecieron, si incluyes a los que se suicidaron en las semanas consecutivas al incidente. Durante el forcejeo, un prisionero se dañó el brazo, sangrando al instante. Se lo trató de sedar completamente en vano. Le fue inyectada una dosis de morfina 10 veces más potente de lo recomendable en un ser humano, y aún así peleó como una bestia, destrozando el brazo y las costillas de un doctor. Su corazón era visible, latiendo al límite por 2 minutos completos, a la vez que se desangraba y gritaba sin parar por más de 3 minutos. Atacaba a todo aquel que se le acercara, repitiendo una y otra vez la palabra más, cada vez con menos fuerza, hasta que se hizo el silencio. Los 3 sobrevivientes fueron inmovilizados con fuerza y trasladados a las instalaciones médicas. 2 de ellos, cuyas cuerdas vocales estaban intactas, no dejaban de demandar que se les suministrara gas para mantenerse despiertos. Al que estaba más herido de los 3, lo llevaron al quirófano que tenían en las instalaciones. Mientras los médicos lo preparaban para acomodarle los órganos en su lugar, notaron que él era inmune a los sedantes. Forcejeó incansablemente cuando le colocaron la anestesia. Fue necesario incrementar la dosis para poder sedarlo, pero en el instante en que sus ojos se cerraron, su corazón dejó de latir. En la autopsia descubrieron que su sangre contenía el triple de la cantidad normal de oxígeno. Además, mientras luchaba por no ser anestesiado, se había roto 9 huesos. El segundo sobreviviente había sido el primero del grupo en gritar. Sus cuerdas vocales estaban destrozadas, así que no pudo negarse a la cirugía. Lo único que hacía era negar violentamente con la cabeza mientras le estaban colocando el gas anestésico. Alguien sugirió operarlo sin anestesia y él asintió. No reaccionó en toda la cirugía, que se extendió por 6 horas. Intentaron sustituir los órganos de su abdomen y cubrirlo con la piel que aún le quedaba. Imposible. Según la medicina, este hombre no debería seguir con vida, afirmó el médico. Una enfermera salió de la cirugía aterrorizada, jurando que la boca del paciente dibujaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Al finalizar la cirugía, el paciente miró al doctor y comenzó a hacer sonidos con la boca muy fuerte, como si tratase de hablar, asumiendo que tenía que decirle algo importante.
El cirujano dio papel y pluma para que pudiera escribir. Siga cortando, se leía en el mensaje. Los otros 2 sujetos prisioneros recibieron la misma cirugía sin anestesia. Tuvieron que inyectarles un paralítico, ya que no paraban de reír y el médico no podía practicarles la cirugía. Al estar paralizados, lo único que podían mover eran sus ojos. Desde el primer momento en que fueron capaces de hablar nuevamente, exigieron que se les volviera a colocar el gas estimulante. Los científicos intentaron descubrir por qué se habían lastimado de ese modo a ellos mismos y para qué querían el gas de nuevo. Lo único que respondieron fue: tengo que permanecer despierto. Se inmovilizó a los 3 individuos y los llevaron de vuelta a la habitación. Los científicos, ateniéndose a la furia de sus benefactores militares por no haber alcanzado las metas del experimento, consideraron aplicarles la eutanasia. Pero el comandante a cargo, un exmiembro de la KGB, seguía viendo potencial en el proyecto y dio la orden de investigar qué sucedería si les ponían el gas de nuevo. Al inicio, los investigadores se negaron, pero finalmente se vieron obligados a obedecer. Los prisioneros fueron conectados a unos monitores EGG cuando estaban preparándolos para ser encerrados en la habitación de nuevo. Todos se sorprendieron al ver cómo dejaban de forcejear desde el momento en el que supieron que se les daría gas otra vez. Los 3 hacían grandes esfuerzos por estar despiertos. Uno de ellos tarareaba una canción. El prisionero mudo trataba de liberarse de sus ataduras de cuero, más por ocuparse en hacer algo. El último individuo apretaba su cabeza contra la almohada y parpadeaba muy rápido. Al ser el primero que habían conectado con el monitor EGG, sus ondas cerebrales se manifestaron al instante, dejando anodados a los científicos. La mayor parte del tiempo eran normales, pero en algunos momentos se interrumpían por una línea recta, sin explicación alguna. Era como si él estuviera parcialmente muerto por base de una muerte cerebral, una y otra vez. Mientras examinaban los datos, una enfermera notó que los ojos del hombre se cerraban. Sus ondas cerebrales indicaron un sueño profundo. Después se volvieron rectas y al mismo tiempo su corazón dejó de latir. El único prisionero restante que podía hablar empezó a gritar para que lo encerraran. En sus ondas cerebrales se observaban las mismas líneas rectas del sujeto que acababa de fallecer por haberse dormido. El comandante ordenó sellar la habitación con los 2 prisioneros en el interior y de 3 de los científicos. Uno de estos últimos tomó un arma y le disparó al comandante entre los ojos, asesinándolo. Luego disparó al prisionero mudo, matándolo instantáneamente. A continuación, apuntó al prisionero que quedaba con vida, en tanto sus colegas escapaban alterados. «No van a encerrarme con estas cosas. No contigo», gritaba al sujeto quien seguía atado al catre frente a él. «¿Qué eres? Necesito saberlo». El hombre esbozó una sonrisa. «¿Te olvidaste de mí tan fácilmente?», preguntó el tipo. «Somos ustedes. Somos la locura que yace encerrada en su interior, rogando por ser liberada a cada instante de tu vida, desde lo más recóndito de tu mente primitiva. Somos aquello a lo que le temes antes de acostarte cada noche. Somos lo que oprimes y silencias y ocultas cuando vas a tu cielo de noche, donde no podemos alcanzarte». El científico se detuvo un momento, entonces apuntó al corazón del hombre y disparó. En el EGG apareció una línea recta. Lo último que pudo murmurar el sujeto débilmente fue: casi era libre. Y así concluye el experimento ruso del sueño. Que de hecho, si lo pensamos, sí puede ser un experimento real que hagan los rusos, o sea. Y no nomás los sí, rusos, puede güey. ser. O sea, todo le echamos la culpa a los rusos por cómo nos los pintan, pero también los gringos están medio tocadiscos en ese aspecto, ¿eh? Sí, no, claro, cada potencia mundial. No, este tipo de creepypastas
o sea, si lo vemos desde un punto de vista realista, cualquier potencia mundial puede estar haciendo este experimento en este preciso momento. Cualquiera. Igual con la finalidad de estudiar, de aprender de una forma muy arcaica, pero al final del día no dudo de que alguna de estas potencias pues lo pueda hacer. Así es, y para todas aquellas personas que no reconocen esta historia, es la historia, bueno, hay una imagen muy viral de una persona que está amarrada sobre una cama que es blanca, o sea, no es de piel blanca, es blanca. Sí. Que tiene los ojos como si no tuviera párpados y está así como que en blanco y negro la imagen. Se ha utilizado para muchas referencias. Su dentadura muy o sea, muy distorsionada. Como si no tuviera labios, cosas por el estilo. Entonces, se parece de hecho mucho a la imagen que usan del Rake. Sí. Es parecida. Entonces, esa imagen es muy viral. La ven ustedes y la van a identificar y pertenece a esta historia de la parálisis, del sueño, ¿del qué? Del experimento del sueño. Del experimento del sueño. Había otra historia también que casualmente también es hacia los rusos, de un... Te la voy a contar a grandes rasgos porque no recuerdo bien cómo es, pero creo que es un investigador, un científico que está haciendo, válgame la redundancia, una investigación en donde están experimentando, no sé si con un gas o con un suero. Okay. Pero al cerrarse su investigación por parte del gobierno, él empieza a experimentar con su hija. Y creo que también es para inhibir el sueño para crear soldados más fuertes, para inhibirles ciertos instintos naturales para que puedan no sentir dolor y cosas por el estilo. Creo que es algo así. La voy a buscar y si se puede la grabamos para subirla a las redes, porque es algo parecido también a esto. De hecho, yo la confundí con esa historia. Entonces la busco y te la mando o la grabamos para podérsela subir. Pero está muy interesante esta historia. Me parece bien. Si no me equivoco, espero no equivocarme, no sé si te refieres al proyecto Abigail. Creo que sí. Es algo así parecido a esto también, ¿no? Me parece que ese es el título. A lo mejor me estoy equivocando, pero igual como dices tú. A ver, para eso tenemos si a la audiencia les parece, podemos estar haciendo relatos y estarlos posteando ahí en shorts en todas las redes para que pues disfruten de estos tipos de relatos. Y señoras y señores, este fue el episodio de la segunda temporada y nada más y nada menos que deleitándolos con las historias creepies, el trasfondo de qué es una creepy y lo que tanto a Jesús como a mí nos parecieron las creepies más interesantes de todos los tiempos hasta ahorita, pues estas fueron. Así es. La Puerta del Cielo, Anora Petrova y el experimento ruso del sueño. Y sí era la que dijiste, el proyecto Abigail, sí es esa, a la que me refiero. Ya lo googleé aquí y sí es esa. Y pues sí, estas fueron las tres creepies, como dice mi compañero, que más nos interesaron. Obviamente hay más que están muy buenas, hay muchísimas que también nos llaman bastante la atención, pero si con estas tres se nos fue 1 hora de episodio, imagínense si nos metemos a ponerle, no sé, 10 o 15, o sea, hay muchísimas muy buenas, unas más escalofriantes que otras, unas que no son tanto de terror, sino más bien son más, ¿cómo se podría decir? Como de suspenso, pero al final... Como de suspenso psicológico, cositas por ahí. Pero al final del día, si te clavas en esto y te pones a pensarlo, pues sí te puede generar un poquito de miedo saber hasta dónde puede llegar la humanidad, en este caso, en el caso del experimento del sueño, o si hay alguna entidad que ya utiliza Wikipedia y te puede estar alterando ahí tu realidad, cosas por el estilo. Entonces, exacto. Pues sí, hay miles de creepypastas, como les digo. Vamos a estar checando las que ustedes nos recomienden en nuestras redes sociales, o también las creepypastas más virales, si se puede decir así, e incluso algunas historias de creepies de los 90s. Por ahí vamos a estarlas grabando para subirlas a nuestras redes sociales para que ustedes puedan disfrutar de ellas y pues tengan ahí ese contenido. Así es. Igual forma, si ustedes tienen algún relato o alguna vivencia que les ocurrió y quieren compartirla con nosotros y escucharla de forma narrada, también pueden hacerlo. Pueden dejarnos ahí su relato completamente explícito en las redes y con gusto nosotros pues lo compartimos. Así es, y ya para finalizar, recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales, bueno, en todas las redes sociales, como Psychos3, igual como aparece aquí en el nombre de este podcast. Ahí nos pueden encontrar: Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube. Ahí vamos a empezar a subir ya más contenido. Así es. En nuestra página de Facebook vamos a ver si podemos subir, y en YouTube estos mismos podcasts, pero en versión
video con alguna imagencita para todos aquellos que no tengan acceso a Spotify o a cualquier otra plataforma de streaming, pues para que lo puedan disfrutar también ahí en YouTube. Recordarles que próximamente vamos a tener un invitado que va a estar con nosotros acompañándonos y vamos a ver si se convierte en el nuevo integrante de Psychos 3. Por aquí yo creo para el próximo episodio creo que ya va a estar con nosotros dándonos un punto de vista muy diferente, y espero les agrade a todos los que nos escuchan y nos sigan apoyando como hasta ahora. Así es, y no nos queda más que darles las gracias por seguir escuchándonos. Les recordamos, esta segunda temporada se viene con muchas cosas increíbles en este podcast. Así que espero y vayan a disfrutar este podcast, así como nosotros disfrutamos de hacer este episodio. No nos queda más que agradecerles y recordarles que nos pueden seguir en todas las redes y escucharnos en cualquiera de sus plataformas favoritas. Ha sido un placer estar con ustedes, Jesús. Ha sido un placer. Igualmente, nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden, a la hora que sea y nos estén escuchando, pásensela a gusto, pásensela chido. Por esta ocasión, tus miedos se despiden, pero volverán a ti.